El sonido apagado de la tierra cayendo sobre la tapa de caoba del ataúd de mi madre resonó en el aire frío de Boston, un sonido final y brutal que parecía cortar las cintas de mi cordura. Afuera, la tarde de otoño era gris. Un manto de niebla fina flotaba sobre el cementerio, húmedo con las lágrimas de un día entero de lluvia. Yo estaba de pie, con el saco negro apretado en los hombros, más espectador que participante de aquel ritual de duelo. Decenas de rostros conocidos, desde parientes lejanos hasta amigos de infancia de mis padres, me observaban en silencio. Ellos no sabían la verdad de nuestra dinámica familiar, solo la fachada perfecta de postal navideña que mi padre, el respetable empresario Antonio Valente, y mi madre, la amada María, proyectaban al mundo. El peso de mi dolor estaba mezclado con la carga familiar de ser el hijo que nunca encajó, una herencia amarga. Antes de continuar, da el like, suscríbete y quédate conmigo. No vas a creer lo que ocurrió después. El dolor de la pérdida es universal, pero el desprecio, la humillación pública y la soledad son sentimientos que hacen el dolor aún más insoportable. Mi padre, un gigante imponente incluso en su momento de fragilidad, estaba junto al ataúd, su figura colosal quebrada. Llevaba un traje de corte impecable como siempre, la única cosa que no parecía desgastada. El dolor en sus ojos parecía auténtico, pero algo en su expresión, algo frío e impenetrable, me decía que la tristeza era más por lo que había perdido que por quien había perdido. Mi hermano, Gustavo, 3 años mayor, el legítimo y perfecto heredero, estaba al lado de mi padre, con la mano descansando sobre su hombro como un pilar de fuerza. Mi madre, María, era la única que realmente me amaba. Pero incluso su amor estaba contaminado por la aura de tristeza y por el secreto que parecía guardar para sí. Eran solo los dos, padre e hijo legítimo, y yo, el fantasma, el anexo indeseado. La ceremonia de entierro había terminado. La gente comenzó a dispersarse lentamente en silencio, dejando espacio a la familia. Ese era el momento más íntimo, de despedida. Mi padre, con la voz entrecortada, miró a los parientes que aún estaban allí, y con una intensidad que parecía ensayada, como si fuera un monólogo, hizo un gesto con la mano en mi dirección, un movimiento de desprecio que me perforó más que el dolor del luto. Sus palabras frías y cortantes resonaron en la quietud de aquel momento. Él no es parte de la familia, no pertenece a nosotros. Con cada palabra mi padre parecía cortarme con un cuchillo, abriendo una herida que no sabía que existía. Sus palabras congelaron el aire y transformaron la escena de un momento de duelo en una arena pública de desprecio. La vergüenza y la humillación se abatieron sobre mí como un manto pesado y me sentí más invisible que nunca. No hubo un shock inmediato, solo la sorpresa y la curiosidad esparciéndose en los ojos de quienes nos miraban. ¿Qué habría ocurrido para que un hombre respetado dijera algo tan cruel en el funeral de su esposa? La gente murmuraba. Las miradas de espanto y la confusión se mezclaban. Algunos de mis parientes, que siempre me trataron con frialdad, parecían mirarme con una especie de triunfo. Yo era de hecho el fantasma de la familia. Mi dignidad se disolvió en el aire húmedo del cementerio. Lo que mi padre dijo fue un golpe. Decenas de personas me miraron con lástima. Mis músculos se tensaron de rabia y una ola de náusea subió por mi garganta. La humillación era tan palpable que casi podía tocarla. Mis hombros se encogieron, mi cabeza se inclinó y me sentí pequeño. Las palabras de mi padre, él no es parte de la familia, y parecían cargar un secreto que yo desconocía. La gente me miraba como si fuera un impostor, un extraño. Siempre supe que no era como mi padre o mi hermano, pero escucharlo en voz alta de forma tan cruel en el funeral de mi madre fue un golpe que parecía más doloroso que la pérdida. El dolor del duelo dio lugar a una furia silenciosa. ¿Por qué humillarme frente a todos? ¿Qué secreto era ese que mi padre usaba para castigarme y que ahora, con la muerte de mi madre, se sentía libre de revelar públicamente? El golpe fue más que personal, fue un ataque a mi identidad. El funeral era la arena perfecta, un escenario inesperado para el desprecio de mi padre. Las lápidas silenciosas y los árboles esbeltos del cementerio fueron testigos de la humillación. La escena, antes llena de dignidad y duelo, ahora estaba impregnada de amargura y secretos. La curiosidad y el espanto en los ojos de todos me perforaron más que cualquier cuchillo. Y fue en ese momento cuando una certeza fría y cortante se apoderó de mí. La verdad,
Esa que yo sentía formar parte de mi vida desde niño estaba escondida en algún lugar. Y yo, Daniel, iba a sacarla de las sombras. Iba a descubrir lo que mi padre me había ocultado, por qué me humilló toda mi vida. No era solo por venganza, era por supervivencia. Ese momento lo cambió todo y me transformó de víctima en cazador. Mi vida en aquella casa en Boston se sentía como una pintura de Norman Rockwell, con un trasfondo de un secreto doloroso que yo, en mi inocencia infantil, no podía comprender. Crecimos en una casa suburbana de clase media, pareciendo la familia perfecta de una tarjeta de Navidad. Mi padre, Frank, era un arquitecto respetado, siempre vestido con trajes a medida y una expresión seria. Mi madre, Diane, era una maestra de tercer grado, amada por sus alumnos por su paciencia y creatividad. Mi hermana Vanessa, 3 años mayor, era la joya de la corona, con calificaciones perfectas y una apariencia impecable. Teníamos la casa estilo colonial con la cerca blanca, cenas familiares a las 6 en punto y vacaciones de verano en Cape Cod. Pero debajo de ese barniz pulido, vivía una realidad dolorosa. Yo era la hija olvidada, para siempre viviendo a la sombra de Vanessa. «Mira el proyecto de ciencias de tu hermana», decía mi padre, apenas mirando el mío. Primer lugar de nuevo. Mis logros eran invisibles a su lado. Mi madre les decía a los maestros, «Daniel solo necesita esforzarse más». Las comparaciones constantes se convirtieron en la banda sonora de mi infancia. Cuando sacaba un A-, la pregunta era, ¿por qué no fue un A+ como el de Vanessa? Cuando gané el segundo lugar en un concurso de arte, mis padres fueron, pero hablaron todo el tiempo sobre cómo Vanessa había ganado el primer lugar 3 años antes. Mi cumpleaños de 16 fue el mismo fin de semana que el formal de la hermandad de Vanessa en la universidad. Mis padres condujeron 6 horas para ayudarla a prepararse, dejándome con un pastel comprado y una nota apresurada. Nunca celebramos. Para mi graduación de la escuela secundaria, dejé de esperar que mis padres se presentaran. Ellos vinieron, por supuesto, sonriendo orgullosamente mientras yo caminaba por el escenario. Pero la cena de celebración se centró por completo en el reciente compromiso de Vanessa con Travis, un estudiante de medicina de una familia rica. Mi carta de aceptación a la Universidad Northwestern en Chicago recibió solo una mención pasajera. «Chicago está tan lejos», dijo mi madre frunciendo el ceño. Vanessa se quedó mucho más cerca de casa. Elegí Northwestern específicamente porque estaba lejos de Boston, lejos de los recordatorios constantes de que nunca estaría a la altura. Chicago representaba la libertad, una oportunidad para definirme a mí misma sin el peso de la comparación aplastándome diariamente. Vanessa se estableció en la vida de casada a solo 20 minutos de mis padres. Tuvo 2 hijos perfectos en 3 años. «Tu hermana tiene una familia tan hermosa», suspiraba mi madre durante nuestras llamadas cada vez más infrecuentes. «¿Cuándo te vas a sentar, Daniel? Tu reloj biológico está sonando». No importaba que hubiera construido una carrera exitosa, hecho amigos maravillosos y creado una vida de la que estaba orgullosa. A los ojos de mi familia estaba fallando en las únicas métricas que realmente importaban: matrimonio, hijos y proximidad a ellos. El último día de Acción de Gracias que pasé en casa hace 2 años lo cristalizó todo. Mis padres habían convertido mi habitación de la infancia en una sala de juegos para los hijos de Vanessa sin decírmelo. Durante la cena, Vanessa dominó la conversación con historias sobre los logros de sus hijos. Cuando intenté compartir la noticia sobre mi propio ascenso a estratega de marketing senior, mi padre miró su reloj y preguntó si alguien quería más pavo. Me fui un día antes alegando una emergencia de trabajo. Nadie lo cuestionó. Nadie llamó para ver si había llegado a Chicago a salvo. 3 semanas después, Vanessa me etiquetó en una foto familiar tomada el día después de que me fui. El pie de foto, familia completa, se leía como si mi ausencia no solo fuera esperada, sino preferida. Fue entonces cuando finalmente acepté la verdad. Nunca sería una prioridad para ellos. Podría agotarme tratando de ganar su aprobación, su atención, su amor, pero siempre sería una batalla perdida. Dejé de intentarlo. Nuestra comunicación se redujo a llamadas obligatorias en días festivos y mensajes de texto ocasionales. Construí mi vida en Chicago e intenté convencerme de que estaba mejor sin el recordatorio constante de mi estatus de segunda clase en la familia. Mi trabajo se convirtió en mi ancla, mi identidad, mi validación. Cada campaña exitosa, cada cumplido de cliente,
Cada ascenso servía como prueba de que era digna, capaz, valiosa. Las personas en el trabajo me elogiaban, pero también me explotaban. Daniel es nuestra adicta al trabajo residente, bromeaba mi jefe, Richard, en las reuniones. No tiene esposo ni hijos a los que correr a casa, así que siempre puede tomar un proyecto más. Yo me reía fingiendo que no me dolía. Era mejor ser conocida por mi ética de trabajo que por mi situación familiar. Por cierto, me encantaría saber, ¿desde dónde nos estás viendo? Escribe tu ciudad o país en los comentarios. Los dolores de cabeza comenzaron hace unos 6 meses. Pequeños al principio, fácilmente ignorados. Luego vino la fatiga que el café no podía curar, los mareos ocasionales. El proyecto North Star Athletics se suponía que sería mi logro máximo. Richard había insinuado que el éxito podría significar un ascenso a nivel de directora. Me lancé al proyecto, trabajando 16 horas al día, saltándome comidas e ignorando los dolores de cabeza cada vez más severos que ahora requerían medicamentos recetados. La mañana de la presentación me desperté con el peor dolor de cabeza de mi vida. Dupliqué mi medicación, tomé una ducha hirviendo y me vestí con mi traje gris carbón que me infundía confianza. «Te ves terrible», me susurró Olivia, una colega y la persona más cercana a una amiga que tenía en el trabajo. «Estoy bien», insistí, «solo nerviosa. Esta cuenta es enorme». Los ejecutivos de North Star entraron en nuestra sala de conferencias a las 10:00 en punto. 15 minutos después, la sala comenzó a inclinarse. Los rostros se desenfocaron. Me agarré al borde de la mesa tratando de mantenerme firme. Como pueden ver en el análisis demográfico, mi voz sonaba distante como si alguien más estuviera hablando. El dolor en mi cabeza se agudizó. Recuerdo haber intentado alcanzar mi vaso de agua. Recuerdo que alguien dijo mi nombre con creciente alarma. Recuerdo la terrible sensación de que mis piernas cedían y caía hacia atrás en la nada. Entonces la oscuridad. Fragmentos de conciencia siguieron. Voces gritando, el aullido de sirenas, la cara de Olivia pálida de preocupación. Un paramédico me preguntó mi nombre, pero mi boca no cooperaba. Luego la oscuridad misericordiosa de nuevo. Cuando recuperé completamente la conciencia, estaba en una cama de hospital. Una línea intravenosa corría por mi brazo y algo emitía un pitido constante cerca. Una enfermera se acercó. «Bienvenida de nuevo», dijo. Un médico llegó poco después, una mujer de unos 40 años con ojos amables. «Señorita Davis, soy la doctora Chen. Colapsó debido a deshidratación severa y agotamiento, pero nos preocupa que haya causas subyacentes». «¿Cuándo puedo irme?» «Tengo trabajo», pregunté, ya pensando en la presentación de North Star. «Eso no va a suceder pronto», dijo la doctora Chen con firmeza. «Hemos contactado a sus contactos de emergencia, a sus padres. Dijeron que vendrían, pero aún no han llegado». Un frío se instaló en mi estómago. Por supuesto que no habían venido. La doctora Chen entendió más de lo que yo decía. «Bueno, no estará sola. Su colega Olivia parece bastante preocupada y tenemos un personal excelente aquí». Me sentí extrañamente distante. Una parte de mí siempre se había preguntado qué pasaría si realmente necesitaba a mi familia. Ahora lo sabía. Nada pasaría. Simplemente no estarían allí. La habitación del hospital se había convertido en mi nuevo universo, estéril y solitario. El tiempo había perdido su significado y los días pasaban en una neblina de medicación y silencios incómodos. Mi teléfono, esa ventana al mundo exterior, permanecía en silencio, una señal dolorosa de que mi familia en Boston no se había molestado en contactar al hospital o en responderme. El dolor físico de la caída se había atenuado, pero la herida de mi abandono emocional permanecía abierta y sangrante. Me convencí de que eran solo los nervios, el trabajo, la distancia, cualquier excusa para justificar su ausencia. Pero una parte de mí, esa pequeña voz infantil que anhelaba ser vista y amada, no podía ser silenciada. Me sentía completamente solo. Mi única compañía eran las máquinas y el tenue zumbido del aire acondicionado. El aburrimiento finalmente superó mi renuencia a revisar las redes sociales. 3 días en una habitación de hospital con solo televisión me empujaron a medidas desesperadas. Cogí mi teléfono, diciéndome que solo revisaría los correos electrónicos del trabajo, no las plataformas sociales donde podría ver las actualizaciones familiares. Esa resolución duró aproximadamente 30 segundos antes de que un banner de notificación llamara mi atención. «Vanessa Davis te ha etiquetado en una publicación». Mi pulgar se detuvo. El instinto me advirtió que no mirara,
Pero la curiosidad mórbida ganó. La foto que se cargó era brillante y alegre en mi pantalla. Mis padres, Vanessa, su esposo Travis y sus 2 hijos sonreían frente a la entrada de Six Flags New England. Llevaban camisetas personalizadas a juego que decían Día de Diversión Familiar Davis 2025. La marca de tiempo mostraba que la foto había sido tomada ayer, 2 días después de que me había derrumbado y sido hospitalizada. El pie de foto retorcía el cuchillo. Día familiar sin el drama. A veces más pequeño es mejor. Clima perfecto, compañía perfecta, día perfecto. Tenía 53 me gusta y 27 comentarios, todas variaciones de familia hermosa y creando recuerdos que importan. Mi tía Susan había escrito la salida familiar Davis perfecta con un emoji de corazón. Estaban teniendo un día familiar mientras yo yacía en una cama de hospital esperando los resultados que podrían cambiar mi vida para siempre. No solo no habían venido a estar conmigo, sino que estaban celebrando activamente mi ausencia. Sin el drama, solo podía referirse a mí, el miembro de la familia cuya exclusión aparentemente mejoraba la experiencia. Revisé las fotos adicionales. Mi padre cargando a mi sobrino sobre sus hombros, mi madre ayudando a mi sobrina con algodón de azúcar, Vanessa y Travis besándose frente a una montaña rusa. Todos sonreían, todos felices. Nadie extrañaba a la hija y hermana que podría estar gravemente enferma. Me ardían los ojos por las lágrimas no derramadas, pero me negué a dejar que cayeran. En cambio, cerré la aplicación y dejé mi teléfono boca abajo sobre la mesita. No comentaría, no reaccionaría, no les daría la satisfacción de saber que me habían lastimado una vez más. Un golpe en la puerta interrumpió mis oscuros pensamientos. El Dr. Chen y el Dr. Patel entraron con tabletas y expresiones cuidadosamente neutrales que hicieron que mi estómago se tensara de pavor. Señorita Davis, tenemos sus resultados de la resonancia magnética. El Dr. Patel comenzó. Me armé de valor, mis manos agarrando la delgada manta del hospital. Solo dígamelo directamente, lo que sea. Encontramos una masa en su lóbulo frontal derecho, dijo, mostrándome una imagen de la tomografía con un área blanca destacada. Según sus características, creemos que es un meningioma, un tipo de tumor que se forma en las membranas que cubren el cerebro. El Dr. Chen intervino. El procedimiento conlleva riesgos, pero el Dr. Patel es uno de los mejores neurocirujanos del Medio Oeste. Teniendo en cuenta la naturaleza progresiva de sus síntomas, recomendamos proceder relativamente pronto, dentro de la próxima semana si es posible. Continuaron explicando el procedimiento, pero sus voces parecían venir de muy lejos. Todo lo que podía pensar era que me enfrentaría a una cirugía cerebral completamente sola. ¿Hay alguien a quien podamos llamar por usted, señorita?, preguntó la doctora Chen suavemente. ¿Familia o amigos que pudieran estar aquí? La imagen de mi familia riéndose en Six Flags pasó por mi mente. No, dije con firmeza. No hay nadie a quien contactar. A los 29 años se suponía que las personas que enfrentaban una crisis de salud grave debían estar rodeadas de seres queridos, no solas en una habitación de hospital mientras su familia disfrutaba de parques de atracciones. Jennifer, una enfermera que se convertiría en una fuente inesperada de consuelo, llegó para su turno nocturno. «¿Malas noticias?», preguntó suavemente, entregándome una caja de pañuelos. «Estoy diagnosticada con un tumor cerebral», sollocé. Le hablé de la foto y de los años de abandono emocional que la habían precedido. Ella escuchó sin interrupción, ocasionalmente pasándome pañuelos frescos. Luego compartió su propia historia, una de cáncer y abandono, y me dijo que a veces la familia que encontramos puede ser más fuerte que la sangre. Sus palabras me consolaron, pero también me dejaron con la dura verdad de que la indiferencia de mi familia era tan profunda que ni una posible enfermedad grave podría hacer que se preocuparan. 6 meses después me encontré nuevamente en el muelle del lago Crystal, observando cómo el atardecer pintaba el agua en tonos dorados y carmesí. Mi recuperación había sido lenta pero constante, con pequeños retrocesos, aunque un progreso general que impresionó a mi equipo médico. La cabaña, ahora legalmente mía, después del tranquilo fallecimiento de mi abuelo Howard 3 semanas después de nuestra conversación en el hospital, se convirtió en mi santuario durante la convalecencia. La relación con mi familia seguía siendo complicada. Hubo visitas extrañas, conversaciones difíciles, momentos de progreso seguidos de frustrantes recaídas en viejos patrones.
Mis padres, de una forma imperfecta, intentaban comprender el daño que habían causado y construir algo nuevo. Vanessa y yo mantuvimos una distancia cuidadosa, corteses, pero no cercanas. Los años de desequilibrio no eran fáciles de superar, pero el cambio más profundo fue dentro de mí. Ya no me definía por la aprobación o validación de ellos. Ya no cargaba con la necesidad desesperada de demostrar mi valor a personas que no lo veían. Había descubierto mi propia fuerza en la crisis y construido conexiones que llenaban el verdadero significado de familia. Olivia se convirtió en mi amiga más cercana y las visitas de fin de semana a la cabaña del lago se transformaron en una tradición regular. Jennifer y yo intercambiábamos mensajes de texto y nos encontrábamos mensualmente para un café cuando nuestras agendas lo permitían. El grupo de apoyo del hospital se transformó en un círculo social unido. Personas que entendían la lucha y la resiliencia de una manera que mi familia biológica nunca podría. Yo había creado mi propia definición de familia, una basada en la elección en lugar de la obligación, en estar presente en lugar de compartir ADN. La dolorosa lección de mi abandono en el hospital me dio el mayor regalo, la libertad de las cadenas de buscar aprobación de quienes no podían o no querían darla. Mientras el sol se ponía, el aire nocturno se volvía un poco frío. De repente escuché portazos de coche y voces acercándose. Era mi familia elegida, llegando para el encuentro de fin de semana que ahora organizaba mensualmente. Personas que venían porque querían estar conmigo, no porque sentían que debían. Esa fue la lección más profunda que mi prueba me enseñó. La familia no siempre es quien te cría. A veces es quien aparece cuando te desmoronas, quien se sienta al lado de tu cama en el hospital, quien te ayuda a sanar en todas las formas que importan. A veces necesitas perder lo que pensabas que necesitabas para encontrar lo que realmente mereces. ¿Has tenido que redefinir lo que significa la familia para ti? Comenta abajo con tu experiencia. Si esta historia resonó contigo, por favor, haz clic en me gusta y suscríbete para escuchar más historias de resiliencia y autodescubrimiento. Compártela con alguien que necesite ser recordado de que a veces la familia que elegimos es más sanadora que la familia en la que nacemos. Gracias por escuchar y recuerda, mereces personas que aparezcan por ti sin que tengas que pedírselo.